El Espíritu Santo te está mostrando tus debilidades a través de la ley. Entonces ahora, como el ladrón en la cruz, debes correr a Cristo. ¿Cuánto le faltaba al ladrón? Le faltaba todo, no tenía nada. Cuando nos damos cuenta de nuestra pobreza, entonces es el mejor lugar para nosotros estar. El más alto lugar que alguna vez vamos a ocupar, que es le dado al pecador, el privilegio más alto de tener, es cuando nos postramos con un corazón contrito a los pies de la cruz, reconociendo nuestra pobreza. Entonces el publicano, totalmente pobre, no tenía nada que ofrecerle a Dios, pero viene a Dios y en ese mismo momento es justificado. El ladrón en la cruz en ese mismo momento es salvo. El momento que él reconoce su necesidad de Cristo. Nunca va a llegar el momento cuando tú realmente experimentas la justificación de Cristo. No va a haber nunca un momento que mirándote a ti te sientes listo. Nuestra preparación es Cristo Jesús. Nuestra preparación es estar inmersos en nuestro Salvador. Esa es la preparación que el cielo demanda de nosotros. Entonces, cuando tú en forma contrita te postras a los pies del Calvario y te aferras a Cristo, entonces ya lo tienes todo. El Señor te acepta como su hijo y estás listo para morir como el ladrón en la cruz. Así que si estás bajo convicción, y estoy seguro que todos estamos bajo convicción, no corras a tratar de mejorarte a ti mismo. Corre a Cristo Jesús. Y ahí póstrate y no te levantes hasta que tengas la dulce confirmación que el Señor te ha dado su justicia. Cuando el carcelero vino a Pablo y le dice, ¿qué he de hacer? Pablo le dijo, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Anda a Jesús y dile, Señor Jesús, he pecado contra ti. No tengo nada que ofrecerte. Estoy vacío, no tengo nada, Padre, absolutamente nada, pero yo creo que tú moriste en mi lugar, que tu muerte pagó por mis pecados y que tu sacrificio es más que suficiente para que el Padre me acepte. Yo lo creo y lo acepto. Te entrego todo lo que soy y tomo todo lo que tú eres. Gracias por salvarme. Y ahí es tuyo. No hay una fórmula, es lo que el corazón grita, es lo que el corazón anhela. Anda y acepta, aférrate a Cristo. Y dije, hay tantas maneras de expresarlo, no te voy a dejar de ir al menos que me salves, y yo sé que me vas a salvar, Señor. Hazlo sencillo, mira, el ladrón en la cruz le dijo, Señor, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso fue lo que lo salvó. Es el lloro del alma, es lo que el corazón grita, es el deseo de tener a Cristo como nuestro Salvador. Exprésalo en las palabras que sea. Dios lee no tanto tus labios, sino que lee el corazón. Mi experiencia fue una experiencia bien singular. Yo escuché un mensaje predicado por un laico acerca de morir a sí mismo. Y yo nunca había escuchado ese mensaje. Lo había leído en la Biblia, Espíritu Profecía, pero nunca lo había entendido. Y este hombre me llevó a entenderlo y me enojé tanto. Saqué todas mis armas teológicas y comencé a discutir, a alegar. Me fui esa noche a casa y me acosté, eran como la 1 de la mañana, no podía quedar dormido, estaba orando y luchando con el Señor, y de repente el Espíritu Santo me dice, esto es lo que tú has estado buscando toda tu vida, me dice. Y me quebró, y comencé a confesar mis pecados, y luego vi al Señor, a Jesús crucificado. Yo estaba parado de lejos, la cruz estaba a una distancia, la veía chiquitita, y al lado mío yo sentía la presencia de Dios y me dice, acércate. Me acerqué y me vi yo a los pies del Calvario, mirando hacia arriba. Estaba Cristo ya muerto, con sus brazos abiertos, su cabeza sobre su hombro derecho. Pero primero vi los pies de él, que estaban ensangrentados, llenos de moscas, tierra, barro cubierto ahí. El Señor luego me dice, mira más arriba. Miré entonces sus piernas, y mientras lo contemplaba, esta tremenda convicción de mi pecaminosidad y mi maldad se tomó de mi mente.
Me vi cuán malo era, mi vida comenzó a desfilar ante mis propios ojos, toda mi hipocresía, todos mis pecados escondidos, todo lo que yo había hecho. Y luego el Señor me dice, míralo más arriba, y lo miré, su torso, el cuerpo de Cristo estaba flagelado, habían pedazos de carnes que faltaban, y ahí me di cuenta que yo estaba perdido eternamente y que yo era culpable de la muerte de Jesús. Y no te puedo explicar la desesperación y la oscuridad que tomó mi mente. Entendí por primera vez que yo estaba perdido, totalmente perdido, y que no había nada, absolutamente nada que yo le pudiera dar a Dios para que Él me aceptara. Y luego Él me dice, mírale su rostro. ¿Sabes que el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo 34, dice que nadie puede ver su rostro y vivir? Yo vi el rostro de Jesús, estaban sus ojos hinchados, la corona metida en sus frentes, partes de su barba le faltaban, el rostro inflamado, pero había una expresión de completa paz y completo amor. Y en mi mente lo que recibí fue, yo morí por ti. Antes yo lo había entendido aquí, ahora lo entendí aquí. Por primera vez entendí de que Jesús había pagado mi deuda, que Él había muerto por mis pecados. Incluso ahora me emociono cuando hablo porque es real. Y que yo no tengo deuda. Mi deuda ha sido cancelada por la muerte de Cristo. Yo ya he sido acepto por el Padre, he sido reconciliado a Él. Yo estoy en Jesús sentado en los lugares celestiales. No lo merezco, no hay nada, no por obras de justicia, como el apóstol Pablo dice, sino porque es por su gracia, por su amor. Y me fui a dormir. Luego de eso me dormí y la mañana cuando me desperté, el mundo era totalmente distinto. Viví por meses, viví, como se llama, en la misma presencia de Cristo. Desarrollamos una amistad tan linda, tan profunda. Eso es lo que el Señor anhela. Él desea de que nosotros encontremos plena salvación y seguridad en Jesús, no en nosotros. No en nosotros. Y eso es lo que Dios está esperando del pueblo adventista, hermanos, que nos enamoremos de Cristo. El Señor no quiere terminar porque el pueblo adventista se perdería en completo, porque somos un pueblo fariseo, hermanos. La hermana White dice que los fariseos modernos somos los adventistas del séptimo día. Somos el pueblo escogido, pero hemos cambiado a Cristo por nuestras creencias y la ley y todas esas cosas. Antes de que el corazón pueda establecer amistad con Cristo, el corazón tiene que ser convertido. Porque el corazón humano naturalmente es enemigo de Cristo. Y por eso buscamos sustitutos, cualquier otra cosa para asirnos, para no tener que asirnos de Jesús. Entonces, antes de que nosotros podamos amar a Cristo, poder tenerlo como nuestro mejor amigo, el corazón tiene que ser convertido por Cristo. Y eso es lo que vamos a aprender durante nuestros tiempos juntos, cómo someternos a Jesús, cómo tener la seguridad de su justicia. Les voy a enseñar todas las cosas necesarias para que tengan una vida cristiana linda. ¿Qué es ser justo? Justo es aquel que el Señor le ha dado su justicia. Entonces, cuando el Señor nos declara justos a través de la experiencia de la justificación, nosotros ante sus ojos llegamos a ser justos. El publicano se fue a su casa justificado y tiene salvación. Mientras él camine en esa experiencia de plena confianza en Cristo Jesús, amándole y permitiendo que el Espíritu Santo lo haga obediente, él continúa siendo justo. Pero si va para atrás en esa experiencia y abandona aquello o comienza a confiar en su propia justicia, entonces pierde la salvación. Porque la salvación es Cristo, Él es nuestra justicia. Cuando nosotros le dejamos, le abandonamos en forma rebelde, entonces se pierde la salvación y se pierde la experiencia de justicia. La otra respuesta, la Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. Así que Dios consideraba a Abraham como su amigo.
Y lo vemos a Dios viniendo a hablar con Abraham, lo visitaba, lo aconsejaba, le contaba sus planes, ya pasaban tiempo juntos, eran amigos, pero también para Abraham Jesús o Dios era su Salvador, era su Padre. Entonces Dios anhela que vayamos más allá de una relación formal con Él, en la cual lo vemos como Salvador, o lo vemos como Dios, lo vemos como Padre. Él desea que formemos una relación íntima con Él, expresada. Jesús también, o Dios expresa en el Antiguo Testamento la relación que Él desea tener como la relación de un esposo con una esposa, esa intimidad, ese amor, el compartir la vida juntos. Eso es lo que está expresando, son expresiones humanas para darnos a entender el tipo de relación que Dios anhela tener con nosotros. Él no está feliz de que tengamos una relación distante, una relación formal. Sí, debemos verlo como Dios, como nuestra autoridad, le debemos respeto, le debemos obediencia, pero también como nuestro Salvador. A través de Él tenemos todo lo necesario para ser salvos, pero de ahí el Señor anhela que obtengamos una relación íntima de amistad con Él. El Señor en Jesús en Juan 15 le dice a los discípulos, permaneced en mí y yo en vosotros. Esa palabra permanecer es una palabra muy bonita que quiere decir morar en mí y yo moraré en vosotros. Y vemos cómo eso Jesús lo ejemplificó con los apóstoles. Durante 3 años y medio los apóstoles vivieron con Jesús y era su mejor amigo. Cuando tenían problemas venían a Jesús, no tenían dinero venían a Jesús, cuando los atacaban venían a Jesús, a donde iban con Jesús, dormían en el mismo lugar que Jesús dormía, comían la misma comida. Las experiencias de Jesús eran las experiencias de ellos y Jesús los acompañaba en todas sus experiencias. Eso es la amistad con Cristo. Desea que caminemos, que vivamos, tengamos plena confianza en Él. Eso es amistad y Dios desea que lleguemos a tener eso, que lleguemos a ser amigos con Jesús, con Dios. Ahora, cuando recibimos la salvación, ¿la recibimos para siempre? Sí y no. Si permaneces en Cristo día a día, tu salvación es constante. Pero si tú te rebelas y abandonas al Señor, entonces pierdes tu salvación. Ahora, cuando pecas, tú no pierdes tu salvación. Es cuando te rebelas. ¿Se acuerdan el apóstol, el rey David? Él mató, cometió adulterio, tremendos pecados. Y sin embargo, en el Salmo 51, cuando el profeta viene a él y le muestra su pecado y sus ojos son abiertos y se da cuenta de la enormidad de su pecado y es convencido de su maldad, él confiesa su pecado, se arrepiente y le dice al Señor, no saques tu espíritu de mí. Entonces el Señor no había sacado el espíritu a pesar del pecado terrible. Ahora, si David hubiera negado su pecado y se hubiera resistido la convicción del Espíritu Santo vez tras vez, eventualmente él habría perdido su salvación y se habría perdido. Entonces, cuando tú pecas, no dejas de ser hijo de Dios. Cuando tú pecas y haces lo malo, el Señor no te ha abandonado, pero el Señor te va a convencer de pecado. Si tú rechazas ese convencimiento vez tras vez, eventualmente terminas en oscuridad y te pierdes. Pero si tú respondes a eso y te arrepientes y pides perdón, como un niño, viene el papá y le dice, papito, perdóname. El papá inmediatamente, el papá ya lo perdonó, pero el Señor desea que nosotros expresemos eso para darnos cuenta de nuestra propia maldad. Entonces, si nosotros aprendemos a caminar en confianza y vemos a Dios como un papito cariñoso, que todo lo que hace, incluso cuando nos corrige, nos tiene que castigar porque somos duros de cabeza, lo está haciendo porque nos ama, vamos a desarrollar una amistad profunda con Dios y vamos a anhelar vivir con Él día por día. La palabra que te conozcan, la palabra conocer en el hebreo es una palabra muy íntima. La mentalidad hebrea, conocer, quiere decir tener una relación íntima. Cuando el ángel le dijo a María, tú te quedarás embarazada, ella le dice, ¿cómo puede ser? Porque no conozco a hombre, le dice. Entonces,
para poder conocer a alguien hay que tener una relación muy cercana. Y eso es lo que el Señor quiere que sepan, que nosotros entendamos de que no lo podemos conocer a Él, a no ser que tengamos una relación muy cercana con Él. Entonces, cuando lo conozcamos y tengamos esa relación vibrante con Él, entonces lo vamos a honrar, lo vamos a respetar, vamos a tener el temor de Dios en nuestro corazón, lo vamos a amar, le vamos a obedecer, porque lo conocemos. Y ese conocimiento viene como resultado de tener una amistad cercana con Dios, muy cercana. Y para eso hay que pasar mucho tiempo con Él. A mí me gusta, por ejemplo, la semana antepasada me fui por 4 días al bosque, al lado de ríos, y ahí pasé simplemente para pasar tiempo con Dios. Me llevo la Biblia, llevo frutas, pan, como muy sencillo, y paso todo mi tiempo con el Señor, estudiando la Biblia, orando, cantando. Me voy a lugares donde no hay gente para poder escuchar su voz. Cuando anhelo saber dirección en mi vida, hago eso para que el Señor me indique qué hacer, porque necesito escucharles, que me indique, o cuando me estoy sintiendo bajo espiritualmente, me arranco para que el Señor me cargue las baterías. Entonces tenemos que pasar mucho tiempo con Dios, mucho tiempo. Hacer lo que Enoc hacía. Enoc, dice la hermana White, tomaba tiempos y se iba y pasaba tiempo con el Señor hasta que su humanidad estaba cargada con divinidad, y luego venía a las ciudades a trabajar y a rescatar gente. Y así era su vida caminaba con Dios. Y eventualmente Dios lo quiso tanto que dijo, ya, tráiganlo, y se lo llevó en vida. Enoc es símbolo del pueblo adventista, especialmente los 144.000. Si tú te das cuenta de Enoc, Moisés y Elías, los 3 que Dios se los llevó al cielo, todos ellos eran muy amigos con Dios, caminaban con Dios. Cuando tus niños te piden algo, ¿se preocupan ellos de algo? Y no. Y debemos ser como niños, debemos tener plena fe en nuestro papito. Cuando tú vas a Jesús, confiesas tus pecados, lo invitas a ser tu Salvador y te entregas a Él de todo corazón, entonces debes creer de todo corazón que lo que Dios te prometió se ha cumplido. Él te ha dado su justicia, te acepta como su hija y ahora eres hija del cielo, del Señor. Ahora, de ahora en adelante, tienes que caminar como hija, no confiando en ti, sino que confiando en Cristo. La salvación no es una experiencia. El Señor a mí me dio el privilegio de tener una experiencia, pero la salvación es el ejercitamiento de la fe. Cuando tú tomas a Dios en su palabra y crees lo que Él te dice es verdad, Él te da el regalo de la justicia. Eso lo vamos a estudiar en los temas que vienen. Pero simplemente anda a Jesús y lo que está en tu alma exprésaselo. Si hay convicción en el corazón que no ha sido convertida, anda y díselo: Señor, yo no he sido convertida, te pido que me conviertas, que me des un nuevo corazón, que me salves, y hoy me aferro a ti como mi único Salvador. De ahora en adelante no confío más en ti, enséñame a no hacerlo. Y luego dile: Señor, muchas gracias, yo sé que ya lo hiciste. Y regocíjate en eso. Porque todo lo que el Señor promete lo cumple. Él es fiel en su promesa y no necesitamos tener sueños o experiencias externas. El momento que tú crees su palabra, Dios ya te lo dio. Ahí está, es tuya. Entonces, lo vamos a estudiar más, pero como niñita, mira a tus hijas y mira la manera que ellos se relacionan contigo, con completa confianza y fe en tu palabra. De la misma manera, hazlo con Dios y no puedes fallar. Es fácil ser salvos, hermanos, es muy fácil, pero es muy difícil porque nuestra naturaleza pelea contra eso. Pero es sencillo. Todo aquel que creyera en Cristo será salvo y le confesare. Si es tan sencillo, es entrar en una relación de fe con Jesús, en la cual Él es nuestro todo y nosotros dependemos 100% de Él. Eso es todo, hermanos. Es como un niño depende de la mamá y del papá. Ese es el secreto de la salvación. Así debemos depender de Cristo.